Continuamos con el estudio de los cuadriláteros y en esta ocasión vamos a revisar lo que son los paralelogramos, ¿sí? Un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son paralelos. Aquí vemos cuatro tipos de paralelogramos: el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los lados opuestos, es decir, este lado de aquí, de superior con el inferior, son paralelos, ¿sí? Tienen la misma dirección, nunca se unen y todas las distancias que calcule de cada punto, sí, son siempre iguales. ¿Listo? También tenemos aquí las propiedades de los paralelogramos y vemos varias propiedades que ustedes las pueden revisar en la guía, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, aquí vemos las diagonales de un paralelogramo se intersecan en un punto medio. ¿Sí? Aquí vemos la figura 6, se observa que las diagonales MQ y PA se intersecan en el punto T. De acuerdo con esa propiedad se tiene entonces que AT es proporcional o semejante a PT y MT es proporcional o semejante a QT. ¿Sí? Aquí se forman dos diagonales, una diagonal mayor y una diagonal menor. ¿Sí? Aquí también podemos ver algo interesante. Los pares de ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios. Es decir, ¿cuáles son los ángulos consecutivos? Los que están uno junto al otro. O sea, uno sigue al otro. De ahí, por ejemplo, el ángulo D es suplementario, es consecutivo y es suplementario con el ángulo E. El ángulo E es suplementario y consecutivo con el ángulo F. Y el ángulo F es suplementario y consecutivo con el ángulo G. ¿Sí? Entonces, suplementarios quiere decir que si sumo los dos ángulos me dan un valor de 180 grados. Y aquí tenemos un ejercicio, un ejemplo. Dice en la figura 8 se muestra el paralelogramo PQSR, los vértices, ¿no? Con ángulo E, el ángulo P igual a 120 grados. Ahora, el ángulo Q es suplementario con el ángulo P. Es decir, que sumados tienen que dar 180 grados. Entonces, ángulo Q es igual a 180 menos 120. O sea, resto los 180 menos 120 y me da que el ángulo Q es igual a 60 grados. Ahora, el ángulo S es suplementario al ángulo Q. El ángulo S es suplementario al ángulo Q. Entonces, como el ángulo Q vale ya 60 grados, entonces resto 180 menos 60 y me da 120. Ahora, como los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes, es decir, los ángulos opuestos son congruentes, quiere decir que son iguales, se tiene que ángulo R es igual a ángulo Q igual a 60 grados. Bien, vamos a hacer un ejercicio en la pizarra virtual. Bien, ya tenemos aquí un paralelogramo, ¿sí? Donde nos dan el ángulo D. El ángulo D mide ¿cuánto? El ángulo D mide 30 grados. ¿Ok? Ese es un dato que tenemos. ¿Listo? El ángulo D mide 30 grados, entonces me piden encontrar los otros ángulos. Bien. Sabemos que los ángulos consecutivos, es decir, el ángulo de aquí, este ángulo D con el ángulo C, son suplementarios. ¿Sí? Entonces, ángulo D más ángulo C serían igual a 180 grados. ¿Ok? 180 grados. ¿Ok? Listo, ahí. Bien. Pero yo tengo el valor del ángulo D. ¿Cuánto vale D? Vale 30 grados. ¿Ok? Más ángulo C igual a 180 grados. Bien, ahora lo que tengo que hacer es dejar solito el ángulo C para encontrar su valor de este lado y pasar ese 30 al otro lado. Como lo paso al otro lado, o sea, lo traspaso de término, hago una transposición de término, este 30 que está con positivo pasaría con signo menos. Menos 30 grados. Entonces, el ángulo C
Por lo consiguiente, sería igual a ¿cuánto? A 180 menos 30, 50 grados. ¿Ok? Bien, una vez que tenemos este ángulo, que es de 50 grados, el resto ya es muy fácil de identificar. Los ángulos opuestos de un paralelogramo son iguales o son congruentes. Entonces, este ángulo A también valdría 50 grados. ¿Ok? Y el ángulo acá, el D, que también es opuesto al B, este es B, ¿sí? Sería también de 30 grados. Perdón, es 150. 150, 150. Aquí me había equivocado. 150 y 30, ¿sí? Sumado, 150 más 30, 180. ¿Sí? 150 más 30, 180, 150 más 30, 180, y de esa manera he encontrado el ángulo C. Bien, eso ha sido todo por esta vez. Espero que haya sido de bendición y utilidad esta tutoría. Nos veremos en un próximo video. Adelante en sus estudios, chicos.